¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eloísa del Grupo Familiar Alanón. Mi nombre es Claudia. Mi nombre es Ana. Hola, soy Berta. Mi nombre es Graciela. Bueno, me da mucho gusto. Ya la verdad que tenía muchísimas ganas de grabar este podcast. Ya las extrañaba. De repente por ahí andamos un poquito ocupadas, pero siempre dándonos un espacio para poder tratar de transmitir este podcast, para poder tratar de compartir cómo es nuestra experiencia con la convivencia de alguna persona o algún familiar que tiene problemas con su manera de beber o tiene problemas con las drogas. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el tema de lo que es el aislamiento. A mí, antes de llegar al grupo, yo sentía que para mí el hecho de que mi papá bebiera, para mí era una manera de aislarme, ¿sí? Yo no quería que me preguntaran, o que se dieran cuenta, la gente, que mi papá bebiera. Y aparte, por mis defectos de inferioridad, pues yo también vivía aislándome. Me costaba mucho trabajo entablar una conversación, me daba mucho miedo equivocarme, sentía mucha pena ajena y sentía pues que en todos los ámbitos de mi vida, recuerdo que cuando iba a la escuela siempre yo me veía aislada. Cuando yo estaba conviviendo con mi familia, siempre me veía aislada, ¿sí? Me costaba mucho trabajo salir a jugar al recreo, me costaba mucho trabajo convivir con los niños en aquellos años, me costaba mucho trabajo hasta convivir con mi familia, con mi propia familia. Yo siempre con el temor de que me preguntaran, tu papá anoche bebió, con el temor de salir a la calle, y yo creo que me daba mucho miedo sentirme señalada, me daba pena ajena. Aparte, pues como les comparto, ¿verdad? Mis defectos de inferioridad también hacía que yo me aislara. Bueno, yo en mi caso, ahorita escuchándote sobre el aislamiento, yo recuerdo desde muy pequeña, como fui la mayor, hija mayor de 8 hermanos, yo estaba sola, pues al principio, entonces para mí fue muy natural el aislamiento, yo no lo veía de mal. Yo me acuerdo que yo jugaba sola, mi mamá estaba allí, pero yo no andaba con mi mamá andaba ocupada y yo estaba sola, yo me acuerdo jugando yo sola y tenía un amiguito imaginario. Yo me imaginaba y hablaba con un amiguito imaginario. Yo así me recuerdo mis primeras, mis inicios de niña, ¿verdad? Después yo también recuerdo que cuando estaba en la escuela, yo me aislaba, yo me separaba de los demás niños. Había una niña que era muy atrevida y me daba mucho miedo esa niña. Y decía, ay, no, no me vaya a decir algo, no me vaya a pegar, no sé. Yo me separaba y luego yo de repente veía a otra niña más tímida que yo, más así, pues que no le veía peligro y yo me acercaba con esa niña, nada más, y estábamos las dos aisladas, separadas. Ya después de mayor, yo siempre recuerdo que me gustó mucho estar aislada. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, yo pues andaba con muchos compañeros así un rato, pero cuando yo quería estudiar, yo me iba a una torre de ciencias, a un 13º piso, y ahí estudiaba sola. Yo nunca pude estudiar con alguien más. Y yo veía que los demás se juntaban a estudiar y yo no podía, yo tenía que estar sola. Y bueno, pues yo siempre estuve así, sobre todo pensando en que mi papá, por ejemplo, se fue de la casa y no me juntaba con muchos niños de ahí cerca, vecinos, porque yo no quería que me preguntaran, oye, ¿y tu papá dónde está? O sea, no quería que me preguntaran. Mi mamá tampoco no le gustaba andar visitando a nadie y yo sentía que era malo andar de visita y andar con gentes. O sea, no, para mí era muy difícil. Sí, yo, este, hasta cuando, o sea, no era dueña ni de mis emociones, ¿verdad? Hasta cuando estaba enojada, aún dentro de la familia, ¿verdad? Yo no quería, hablar con nadie de mi propia familia, porque yo tenía mucho miedo, que se burlaran de mis sensaciones, de mis emociones,
hasta de sentir miedo. No saben cuánto oculté el sentir miedo. Prefería estar jugando sola a pesar de que tengo 3 hermanos mayores. Ahorita ya todos somos adultos, ¿verdad? Pero de niña me aislaba mucho de ellos. Eh, Hacíamos equipo para jugar adentro de la casa y yo seguía aislado, o sea, yo no podía decir que quería que me eligieran, o sea, yo esperaba que me eligieran, yo esperaba a que me invitaran ellos a jugar, aunque yo me estuviera muriendo por jugar con ellos, yo siempre apartada porque así lo sentía, o sea, tus pensamientos, o sea, eres una chiflada, eres una tonta, eres un esto, eres un otro, entonces como que yo siempre estaba esperando la validez de mis hermanos y hacía mucho eso, ¿verdad? Hacía mucho eso de jugar, pues con mis muñecas. Mi vida era, con mis monas, arriba de la cama o en un pisito, pero sola hablando, yo sola hablaba y contestaba y les hacía ropita y esto y lo otro, porque para mí convivir hasta con mis hermanos fue muy difícil. Fíjate que ahora que dices, yo también dentro de mi familia, con mis hermanos y mi mamá, no, yo no sé qué sentía, pero yo me aislaba me ponía, me sentaba me acuerdo que en una tabla con unos blocs abajo, me sentaba yo a estudiar y yo no sé, no quería ni estar cerca de mi mamá ni cerca de mis hermanos porque no me gustaba la forma de vida que llevaba, o sea, no me gustaba, yo me ponía ahí como a fantasear que un día yo iba a cambiar toda esa realidad. Y yo no quería que descubrieran lo que yo sentía miedo y sentía rechazo por lo que yo estaba viviendo. Yo así me recuerdo. Yo a mi papá no lo recuerdo haberlo visto alcoholizado. Sí tomaba, pero él se fue, no se fue, y nos quedamos con mi mamá. Entonces, yo lo que recuerdo es de que yo sentía, no me gustaba esa realidad, entonces yo me aislaba para fantasear, porque yo sentía que no podía decirle a mi mamá algo que a lo mejor le iba a poner mal, o a mis hermanitos que eran mucho más chicos que yo, entonces yo me aislaba y yo según yo estaba estudiando, agarraba mis cuadernos en primaria, secundaria, pero ni estaba estudiando, yo nada más estaba ideando, pensando cómo sería el futuro. Me aislaba para estarme fugada pensando en cambiar mi realidad, porque no me gustaba la realidad que yo vivía. Mi papá pues no lo vi tomar, pero sí sentí pues las consecuencias de su manera de vivir, de mis papás, y no me gustaba. Claro, pues fíjese que yo ahorita que las escuchaba, también para mí, yo quiero comentarlo, que también una de las situaciones o de las que yo viví cuando era niña es que yo me sentía muy vacía, era como un agujero que yo traía aquí dentro de mí y que sentía que no sabía cómo llenarlo, no sabía a quién platicarle, quién me pudiera entender o quién me pudiera comprender. Sí, yo a veces, yo me volví muy observadora, yo decía, observaba a las niñas, a ver si alguien comentaba sobre ese vacío que yo sentía, que era como un hueco, ¿verdad? Aquí dentro de aquí de mi pecho, y yo observaba, ¿verdad? Decía yo, también el comportamiento, veía a los papás, a ver si también eran el comportamiento igual que mi padre. Y eso para mí provocó también mucho el aislarme, ¿sí me explico? Porque yo decía, es que no se ve como mi papá, ¿verdad? Que anda todo alineado, que anda todo mal vestido, que huele feo. Y yo, pues yo no se lo platicaba a nadie se lo platicaba, ¿verdad? Para mí era el aislarme, siempre estar aislada por ese miedo al rechazo, por ese miedo de que ese es tu papá. Y pues claro, ¿verdad? Iba en contra de mi egocentrismo, ¿verdad? Yo quería un papá que pareciera como ping-pong el muñeco, ¿verdad? Bien peinadito, bien perfumadito, que se lavara su cara con agua y con jabón, ¿verdad? Pero la verdad es que mi papá, pues siempre iba, pues todo desalineado, a veces, crudo, y pues a mí me causaba
mucho miedo que la gente me cuestionara, ¿verdad? Y eso a mí, en mi caso muy personal, me hizo mucho aislar. Fíjate que ahora que dices, yo quería que mi papá estuviera allí, en mi casa, y no lo veía. Y venía de vez en cuando, pero no venía. Yo lo quería tener todos los días allí, en la noche, como un papá normal, que allí estuviera. Y quería que mi mamá estuviera contenta y sonriente y no tuviera su cara de preocupación. Yo quería todo eso, y como no tenía eso, pues a mí no me gustaba esa realidad. Yo sentía cosas sentía miedo, me sentía poca cosa, me sentía que no valía, me sentía que era una familia que no estaba bien. Yo me comparaba con otras familias y decía, pero es que esta familia mía, qué barbaridad, no está bien. Todo eso que yo sentía yo no se lo podía decir a nadie. Así Y es. por eso me aislaba y me ponía a pensar, a idear, a imaginar, a tratar de ver cómo cambiar eso un día, porque yo me sentía pequeña y no podía hacerlo, pero un día lo voy a tener que cambiar. Voy a trabajar mucho, voy a hacer muchas cosas, voy a poner contenta a mi mamá, a ver si logro reunir a esta familia. Todo eso yo lo sentía, no lo pensaba con claridad, pero era una sensación y eso me separaba. Muy Yo bien. no podía platicar con nadie. Así es. Bueno, pues, ¿qué pasó cuando llegamos a la NON? Yo siento que, en mi caso muy personal, cambió completamente ese aislamiento. Sí, yo todavía llegué a la NON y recuerdo que cada vez que se terminaba una junta, yo me aislaba. Sí, yo seguía con ese patrón, sí, de quererme aislar, de no querer que me preguntaran, de pensar que me iban a rechazar. Ay, no puedo dejar de evitar de mover la mano. Disculpen. Pero yo sentía que yo llegué con ese patrón a la NON, sí, bueno, yo llegué a los 14 años a la NON y yo seguía con ese patrón, con ese miedo al rechazo, con ese miedo de decir, y luego no me daba cuenta que ya había llegado al lugar indicado, en donde yo había llegado a un lugar en donde me iban a comprender desde el momento que era un requisito que tenía la NON o que tiene la NON, que yo sea familiar de una persona que tiene problemas con su nueve bebé, ¿sí? Y entonces, cuando se acababa la junta, se terminaba una junta, de repente se acercaban ustedes a preguntarme, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la junta? Y yo estaba así como que en un rincón, ¿sí? Toda mi vida siempre estaba en los rincones, así, aislada, ¿sí? Y las compañeras me empezaban a preguntar, ¿verdad? ¿Qué te pareció la junta? ¿Cómo te has sentido? Con ese miedo, ¿verdad? Empezaron a crearme, a que yo empezara a sentir esa confianza para que yo pues pudiera abrirme, pudiera sentir que ya había llegado al lugar indicado. Fíjate que yo antes, Yo ahorita que te escuchaba, Luisa, yo también llegué así muy insegura, pensando en que, pues, que cómo me iban a entender, ¿verdad? Las compañeras, pero como ahorita te escucho, no alcanzaba a entender que es el único lugar donde estamos, como decimos aquí, cortadas por la misma tijera, que sufrimos por la manera de beber de algún familiar. Entonces, yo también así me la pasaba y luego iban las compañeras y me preguntaban y yo así como que, ay, ¿para qué me preguntan? Pues aquí estoy, ¿verdad? O sea, me sentía así como que, ay, no, es muy insegura. O sea, a mí siempre me ha, pues así de que soy muy insegura. fíjate que antes de llegar a la NON, porque yo no llegué tan jovencita como tú, Eloisa, yo ya llegué de edad mucho mayor, entonces por necesidad y por el trabajo y por tener que desenvolverme en la vida, pues tuve que aprender a socializar, porque era una cuestión que yo sabía que era necesaria. Y socializaba, entonces cuando llegué aquí, pues a la NON, pude ver la diferencia entre cómo yo socializaba, que era de manera superficial, y aquí en Alanón es otra cosa. Aquí yo vi, y no como yo estaba acostumbrada a socializar superficialmente, aquí me preguntaban cómo te sientes, y eso no me gustaba, porque decía, es que en el mundo por allá de afuera, pues sí te preguntan, pero no te profundizan, y aquí como que te miran a los ojos y tienes que decir tu verdad, y entonces a mí me costaba trabajo al principio, ya después fui viendo
pues que esa es una manera, digamos que muy genuina de tratar con otra persona, muy auténtica, muy honesta. Y lo he tenido que aprender con el tiempo, o sea, no es nada más socializar y formar parte de algo, sino formar parte de algo de una manera auténtica, honesta y con toda mi verdad. Y eso a mí me gusta mucho de Al-Anon. Así es. Y siento que ese vacío, pues ustedes lo fueron llenando, ¿sí? Decían que a través de un poder superior. Para mí fue importante el llegar a Al-Anon y encontrarme que me recibiera gente que tenía los mismos problemas que yo. Sí, para mí fue muy alentador llegar a Al-Anon y decir, ay, sentí como que me quitaron un costal de papas, o no sé, algo muy pesado que yo sentía dentro de mi alma, porque decía yo, ya llegué a un lugar en donde no se van a burlar, en donde no me van a rechazar, en donde no me van a cuestionar, en donde no me van a decir, a ver, tu padre, nada, o sea, nada, porque al contrario, es el lugar ideal, sí, el lugar ideal para que yo venga y les comparta, ¿sí? Yo encuentro esa comprensión apropiada y ya no sentir ese vacío. Fíjense, yo me recuerdo en la universidad y yo buscaba juntarme con muchachitas pues más chicharacheras, más de barrio, porque yo pensaba que las niñas bien vestidas, con botas y pintaditas, no tenían papás alcohólicos, ¿verdad? Así pensaba. Entonces, como a mí me daba mucho miedo ser aceptada, o que toda la vida me dijeron en mi casa, y tú cállate, fui la menor, y lo que tú dices no importa, y todo eso, pues yo sí crecí pensando que lo que yo pensaba no servía, o no era para bien, ¿verdad? Entonces yo trataba de juntarme pues con muchachitas que pensaba que eran igual a mí, ¿verdad? Pero llego al grupo y las empiezo a escuchar a ustedes, compañeras, y ahora no, o sea, no me da miedo lo que piensen de mí, ya nadie, ya no me da miedo hablar, ya no me da miedo decir a veces boberas, pero a veces hay cosas que las acierto, y hay veces que me gusta mucho lo que pienso, y ahora expongo mi manera de sentir, sobre todo, la expreso sin importarme si tengo que quedar bien, si tengo que agradarle, no, o sea, empiezo a aceptarme como soy, y a veces vengo llegando y ya, o sea, no me he ido, vengo llegando y no sé de qué están hablando, pero ahí quiero estar, o sea, quiero ser opinar, ser el arroz de todos los moles, o sea, ustedes hacen eso, y uno lo aprende aquí dentro del grupo, y te lo llevas afuera, en tu trabajo, con tu familia. Ahora no me importa si mis hermanos me validan o no, o sea, no me importa, al contrario, o sea, ahora yo creo que yo fui la que tuve que aprender, ellos tres están súper bien, yo soy la que a través del grupo pude acoplarme a ellos, ahora me siento una de ellos también, y risa, y ya no me importa lo que piense o no, ya no me dicen, ay gorda, tú eres bien rara, y se pero cambia todo, cambia y para bien. Bueno, Berta, estás muy callada. Sí, ay, es que mi caso del aislamiento fue diferente a lo que estoy escuchando con ustedes, compañeras, porque yo tenía problemas de lenguaje. Yo tartamudeaba, no pronunciaba letras, entonces era como que cállate, no, que si no la vas a regar, y cállate porque si no se van a reír de ti. Y obvio, pues buscaba una compañerita o alguien que fuera más o menos como yo, o que le gustara, o que no, sí, que la viera igual que yo, calladita, ¿no? Y era jugar sentaditas y siempre aisladas. Claro, mi mamá me llevó a escuelas de lenguaje y todo eso, pero siempre vives con ese miedo, con ese de que si la riegas, y si esto, y cuando llego al grupo, pues yo llego con un trabajo inclusive que estoy en un call center, hablo con muchas personas,
Y pues bueno, ahí sucede, ¿verdad? De que aquí nadie te juzga, tú puedes hablar y regarla, como escuchaba ahorita Claudia, ¿verdad? La puedes regar y volver a regar y hasta se ríen de ti y no te causa sufrimiento. Así es. Antes era, ay, no, se rieron de mí, soy la burla de la escuela o del salón. Antes no había bullying en mis tiempos, ¿verdad? Pero ahorita ya no hay. Entonces todo eso a mí me causó mucho sufrimiento. Pues que no hablaba bien y quería quedar bien, ¿verdad? Y sin embargo, pues ya estando en el grupo, como dice Claudia, ya hago lo que quiero y digo Sí. como quiero y me la paso muy bien y eso es gracias al grupo y a El ustedes. grupo te regala esa seguridad. Y ese liberarnos de ese Exacto. aislamiento. Muy bien. Así es. Bueno, pues les recuerdo que todas las juntas que nosotros tenemos son 100% presencial y que gracias a estar aquí escuchando, pues es como, bueno, yo en mi caso muy personal, es como yo he podido identificarme con ustedes, he podido conocerme, he encontrado a Luisa y me ha encantado, sí, al principio decía que fea, pero el día de hoy me agrada mucho, sí. Entonces yo invito a toda la gente que nos está escuchando, que nos sigue en las redes, que se dé la oportunidad de venir a Al-Anon. Al-Anon es maravilloso, Al-Anon es otra vida completamente diferente. Las invitamos. Por favor, dirección, teléfono, redes sociales. El teléfono de aquí del grupo es el 81 83 11 66 18. ¿Y las redes sociales? Es YouTube y Facebook, Grupo Familiar Al-Anon 24 Horas Monterrey, y Spotify e Instagram Al-Anon Monterrey 24 Horas, ¿sí? Ahí pueden ver un poquito más cómo, pues todos nuestros avances o cómo se lleva la dinámica de esta terapia. Y lo más importante, venir. Eso es solo lo que ustedes escuchen en redes, es un pequeño mensaje. Lo chido está aquí en el grupo. Así es. Y recordarles que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, que no es ningún partido político, que no es Religioso. No se cobra, nos se cobra. mantenemos con nuestras propias contribuciones. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarme, por compartir sus experiencias que son muy valiosas. Los esperamos la próxima semana para que pues nos escuchen. Claro. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Buenas noches. Bye.